Bien, continuamos con la clase y nos estamos dando cuenta hasta hoy, lo que hemos llevado de estudio, que Dios es el dador de todo, que Dios es dueño de todo, que nosotros solamente administramos lo que Dios nos da. Vamos a ver otro principio bíblico en 1 Timoteo 6, 17. El principio es el siguiente, ¿sí? De Dios proviene toda la riqueza. De Dios proviene toda la riqueza. Vamos a ver qué pasa en 1 Timoteo 6, 17. Dice así: a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es que de Dios proviene toda la riqueza. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿y entonces por qué hay gente que no tiene o no ha recibido la posibilidad o, o simple y sencillamente, lo voy a decir de otra manera? Dijo alguien: ¿por qué Dios permite la pobreza? Bueno, eh, hay muchas respuestas que podemos dar, pero en términos de mayordomía, todos somos personas diferentes. Por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios que mis hijos son muy ahorrativos, los dos. Y, y entonces yo puedo sin problema dejar dinero a la vista de ellos, y ellos no tienen problema primero en tomar ese dinero que no es de ellos, pero si yo les doy ese dinero, ellos no salen corriendo inmediatamente y lo gastan todo. Son muy cuidadosos con el dinero. A veces el no tener no está relacionado con un pecado o con una irresponsabilidad de nosotros, o que hayamos hecho algo malo, simple y sencillamente que Dios nos conoce. De Él proviene todas las cosas. Y a veces Él sabe que si nosotros recibimos riqueza, Él sabe que podemos alejarnos de Él, o Él sabe que podemos malgastar. ¿Recuerdan la historia de aquel hijo que pidió su herencia y todo, y fue y lo malgastó todo? Entonces, usted como padre muchas veces no le va a dar a sus hijos, no porque usted no quiera o no pueda darles, sino porque usted, conociendo de sus hijos o sus hijas, usted va a decir: no le puedo dar todo, porque si le doy todo, se lo acaba todo, porque usted lo conoce. Entonces tal vez usted a ese hijo lo raciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la riqueza de Dios, entonces tenemos que entender que Dios da, Dios provee para que nosotros disfrutemos, no para que tengamos problemas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cómo, cómo reaccionaron algunos personajes en la Biblia, vamos a ver qué dice Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 dice así, versículo 18. Es el sabio el que está hablando, y él dice: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo agradable es comer y beber. ¿Ok? Eso es agradable. Y tomar satisfacción en todo el duro trabajo con que se afana debajo del sol, ¿sí? Durante los contados días de la vida que Dios le ha dado. Entonces tú dices:
El sabio está diciendo, ok, yo he visto lo bueno que es, lo agradable que es comer y beber. Eclesiastés 5, versículo 18. Y también he visto que el hombre trabaja duro y toma satisfacción del trabajo que realiza. Ok, hasta ahí va bien. Versículo 19. Asimismo, el que Dios le dé a un hombre riquezas, ahora tenemos que subrayar, el que Dios le dé. Esa es mayordomía. Esa es mayordomía. El que Dios te dé. Tú no logras nada. Yo no logro nada. Es Dios es el que nos da. El que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, dice el sabio, esto es un don de Dios. Entonces, eh, note usted, note usted, querido hermano, note usted que la mayordomía no es un tema en el cual nosotros podamos hacernos a un lado o omitir lo que Dios dice en su palabra. Y es muy claro que si tú como familia, como persona, como iglesia, tienes abundancia, la abundancia te la está dando Dios. Él permite, ese es un regalo de Dios. Él permite que tú tengas riqueza. Él permite que tú seas en abundancia o que tú no tengas riqueza. También es bajo la, la dirección de Dios. Entonces tenemos que entender en este principio que Dios es el que da las riquezas. Dios es el que da las riquezas. Así es que cuando tú veas a alguien, cuando tú mires a alguien que tiene abundancia, ese es solamente un asunto de él y Dios. Él está administrando la riqueza de Dios. Y si es un buen administrador, le van a confiar más. Si es un buen administrador, le van a entregar bajo confianza más. Si es un mal administrador, un mal mayordomo, te van a quitar eh, la oportunidad de seguir adelante. Ahora quiero que veas conmigo en tu Biblia Jeremías. Estoy tratando de reforzar este tema de que Dios da. Y aquí viene otro principio. Otro principio en la mayordomía es que Dios es soberano. Ustedes ya vieron en los atributos de Dios, ustedes ya vieron en las doctrinas de Dios que Dios es soberano. ¿Y a qué se refiere la soberanía? Que Dios hace las cosas sin pedirnos permiso o bajo todo el conocimiento que Él tiene en nosotros, Él realiza las cosas. No necesariamente tienes tú que pensar que la soberanía de Dios tiene que ver con un capricho o con algo egoísta. No, Dios es soberano, Dios hace según su voluntad y da según su voluntad. ¿Qué dice Jeremías 27? Voy a buscar el versículo 5. Este es el tema soberano de Dios. Con mi gran poder, con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra. Ya vimos Dios creador, Dios es el dueño de todo, Dios controla todo, Dios da eh, la riqueza y estamos viendo que Dios es soberano en el tema de la mayordomía. Entonces Él dice, con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra. Vean qué contundente el mensaje. Dios nuevamente te está recordando y te está diciendo, cuando tú te empiezas a desubicar, Dios te ubica y te dice, mira, no te equivoques, con mi gran poder y mi brazo extendido yo creé toda la tierra. Hice al hombre, los animales que están sobre la faz de la tierra. Pero la última parte del versículo es interesantísimo. Y la he dado a quien me place. Y la he dado a quien me place. O sea, la soberanía de Dios es así, hermanos. La soberanía de Dios va de la mano con la mayordomía porque finalmente esto tiene mucha similitud con lo que hacemos nosotros en la tierra. Y lo que hacemos nosotros muchas veces en la tierra, te guste o no,
así es. Y vuelvo otra vez al ejemplo de los padres, porque muchas veces eh, el padre dice, bueno, yo regalé esta propiedad a mi hijo, a mi hija. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es de él. Tú no puedes regalar lo que no es tuyo. Y entonces él dice, yo regalo, yo doy, yo entrego lo que a mí me place y a quien a mí me place. Esto es soberanía de Dios. Y entonces nosotros podemos ver cómo Dios entrega, cómo Dios envía esta bendición. Y voy a cerrar con Segunda de Crónicas 1, versículo 11. Cómo Dios da de manera soberana a quien Él le place, a quien Él quiere. Versículo 11. Entonces Dios dijo a Salomón, porque esto ha estado en tu corazón, porque esto ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas. O sea, Salomón pidió sabiduría. Dame sabiduría y conocimiento. Eso es lo que pide Salomón. Y Dios le contesta, porque no has pedido riquezas ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar sobre el cual te he constituido rey. Te son dadas sabiduría y conocimiento. Él dice, te entrego pues, te voy a dar lo que tú me pides. ¿Ok? Pero también te daré riquezas, posesiones y gloria, tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá después de ti. Ahora, ¿cómo es eso? Soberanía. ¿Se acuerdan? A él le place hacerlo así y así lo hace. Es incuestionable. Esa es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque así quiso Él. Esas son las respuestas cuando nosotros hacemos uso del atributo soberano de Dios. Entonces, no hay explicación, no hay un argumento y usted puede o no tener entendimiento, pero cuando usted dice así quiso Dios, entonces usted está haciendo válido este principio. Dios es soberano y Él da a quien Él quiere.